Hijo y hija sana, que el Señor te bendiga. Buen día, yo te envío un fuerte abrazo, mi alegría, mi gozo en Cristo el Señor. Levanta el corazón, levanta la mirada, levanta el ánimo en el Señor. No estás en soledad. El Señor siempre está contigo y Él te ama. Y siempre está con los brazos abiertos, siempre, siempre, siempre. Él no se cansa. Él no se cansa hasta que tú y yo lleguemos a casa. Él no se cansa hasta que por fin recupere a su hijo, a su hija que eres tú. Hasta que Él pueda ver plasmado su rostro en ti, en tu vida, en tu corazón. Su imagen, su amor, su misericordia, su perdón, su sueño. Lejos de máscaras, de fingimientos, de ego, de hipocresía. No sé por qué se me viene aquella palabra del platero, creo que es en Jeremías. Sí, ve allá donde el que está trabajando con la plata. Y entonces el profeta fue y vio cómo trabajaba concentrado en su obra. Resulta que la plata hay que trabajarla, pero el que la trabaja tiene que estar atento, porque si se pasa un poco, entonces se daña. No se puede alejar de allí donde está, de aquel horno, de aquella obra, no puede alejarse. Y se da cuenta que la obra está lista cuando su rostro, cuando el rostro del platero, del artista, pueda reflejarse en la vasija que está haciendo. Eso es lo que el Señor quiere, que su rostro se refleje en ti y en mí, que hagamos su santa voluntad, que seamos libres, que seamos felices. Ese es su sueño y eso espera siempre. Que venga el Espíritu Santo y nos ilumine y que la palabra que nos trae el Señor para hoy y la Madre Iglesia, la palabra que nos trae, que sea para consuelo, que sea para esperanza, que sea para gozo, que sea para libertad, para que continuemos este proceso que el Señor ha empezado en nuestro corazón. Espero que estés todo bien, que hayas hecho el desierto ayer y que estés preparado para continuar y que la palabra del Señor sea nuestro derrotero. El Evangelio según San Mateo, capítulo 18, del 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. La palabra tiene poder, la palabra tiene poder para liberar, para sanar, para levantar, para hacer nuevas todas las cosas, porque es el Señor. Porque el Verbo de Dios se encarnó y se hizo hombre. La palabra se encarnó, la palabra se hizo hombre. Y es el Señor, es la palabra. Esta parábola, pero lo primero, qué horror cuando uno tiene que preguntar cuántas veces tengo que perdonar. Qué horror, porque eso no se debe preguntar.
Esa pregunta de Pedro está fuera de contexto, porque el perdón es siempre como lo responde el Señor. Lo que pasa es que a veces se confunde el perdonar con seguir permitiendo que me hagan daño. Eso es otra cosa. Aquella persona que me ha hecho tantísimo daño, yo le perdono, en mi corazón le suelto, que vaya en libertad y yo me quedo en libertad. Yo perdono porque es una decisión, porque es una determinación, porque no es justo que yo siga cargando a otra persona que me ha dañado. Yo suelto sencillamente y sigo mi vida sin ese peso. Entonces, en esa tónica no hay que medir, no se trata de medir. Ya hay mezquindad cuando uno dice cuántas veces tengo que perdonar. Porque por el bien de uno, si no es también por el otro, por el bien del otro, pues entonces hay que perdonar siempre. Bueno, y el Señor explica por qué hay que perdonar siempre. Aquel hombre de la parábola debía, es que si hacemos cuentas en denarios, el denario más o menos lo que ganaba una persona en un día, debía millones y millones y millones, que no había dinero con qué pagar, y además que era un empleado. Era imposible cuando éste le dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Todo estaba mintiendo porque no lo iba a poder pagar, porque la cifra que pone el Señor es exorbitante. En cambio, el otro le debía a él una cosita pequeña. Era muy poco realmente. Ese sí podía pagarse. Y habiendo sido perdonado, es que él pedía tiempo y el Señor le dijo, yo le perdono la deuda. Pedía tiempo y el Señor le dio mucho más. Cuando hay arrepentimiento, el Señor da mucho más allá del perdón. Pero le perdonó esa cosa enorme, esa deuda impresionante, y él no fue capaz de perdonar algo pequeñito. Es imposible no pensar, en mi caso como sacerdote, pensar en el sacramento de la reconciliación. Las cosas que llegan, las deudas que llegan, personas que llegan ya ancianas y han cometido pecados y han cargado el dolor, y el Señor ha estado esperando su arrepentimiento y su confesión de los pecados por años, por décadas enteras, y llega, y lo que se siente uno como sacerdote cuando alguien dice, Padre, hace 50 años asesiné a una persona y vengo porque no he tenido vida desde ese momento. O cuando una mujer se acerca donde uno, Padre, yo vivo en un infierno porque he abortado, no entendía lo que eso era, ahora no he podido volver a tener paz desde eso. Lo que significa en medio de las lágrimas, y uno no sabe si quieren saltar, gritar, cuando en el sacramento en nombre del Señor se les dice, tus pecados te quedan perdonados. Eso es una vida nueva, eso es hacer nuevas todas las cosas como el Señor lo hace. Pero para entender lo que significa el perdón, tienes que saber cuánto daño hemos hecho. Uno dice, ¿no? ¿Por qué no mata a un cura? ¿Quién dijo que solo eso es pecado? ¿Quién dijo que solo eso es dañar? Hay tantas indiferencias, hay tantos pecados en nuestra vida que no nos hemos ni siquiera percatado, no nos damos cuenta de que estamos dañando, rompiendo la unidad del reino de Dios, que estamos alejando, que estamos demorando la llegada completa del reino y la gloria del Señor con nuestro pecado, con nuestras actitudes, con nuestras críticas, con nuestros chismes, con nuestras mentiras, a veces palabras desagradables con que hablamos y respondemos a las personas. ¿Cuánto vale un insulto? ¿Cuánto vale un chisme? ¿Cuánto vale una mentira? O mejor dicho, te lo pregunto, ¿cuánto vale el perdón de eso que tú hiciste, que seguramente ha dañado más de lo que tú te imaginas? Eso no se paga con plata. Lo que el Señor quiere decirte es que, mira, aquel primer deudor, a quien se le perdonó esa deuda gigante, él creyó que eso no había costado nada. Sencillamente se perdonó y ya queda en ceros tu cuenta. Pero no fue así. Tú y yo sí sabemos cuánto valió el perdón de tus pecados y de mis pecados, y sabemos que valió la sangre de Cristo en la cruz. Tú y yo sí sabemos cuánto ha valido. Tú y yo sí sabemos que esa deuda ha sido pagada a precio de sangre del Rey de Reyes y del Señor de Señores.
¿Tú crees que sencillamente los pecados que cometemos quedan en el vacío y ya? Y eso se olvida, pues no se olvida. Eso no se lo lleva el viento. Y si hacemos cuentas de cuánto es tu deuda y mi deuda, si miramos y si realmente hacemos el desierto, si realmente nos ponemos en quietud y nos damos cuenta de las tonterías que hemos hecho contra Dios, contra el mundo, contra el planeta, contra el Señor, contra los pequeños. Incluso no te olvides que hay pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Cuántas omisiones hemos tenido? Si tú sumas, no vas a tener con qué pagar. Es por eso que el Señor derrama la sangre, porque no es con plata, no es con números, como esto se paga. Es con la sangre de Cristo. Y entonces, cuando tú descubres el precio, el valor de tu salvación, lo que ha tenido que pagar el Señor por tus pecados y por los míos, entonces entiendes que eso es millones y millones incalculables frente a lo que los demás te deben a ti. Es que es muy fácil señalar a los demás que nos han dañado. Y menos fácil quizás darnos cuenta del daño que hemos hecho y de lo que ha costado nuestra salvación. Lo que pasa es que hay veces que nos creemos muy buenitos, nos creemos muy santitos, pero no es tal, no es así. Nuestros pecados, aunque los tengamos ocultos, aunque parece que ellos son secretos, hay veces que rompen demasiado en el proyecto y en el propósito del Señor. Él te perdona y Él te libera, pero también tú debes hacerlo con los otros. Y de eso se trata la libertad, ser capaces de entender el perdón del Señor. Y si misericordia has recibido, ¿qué más puedes dar sino misericordia? ¿Qué has recibido tú de Él? Perdón y amor. ¿Qué debes dar tú? Perdón y amor. Y si el Señor no hubiese derramado la sangre por ti, ¿cuánto estabas dispuesto a dar por esos pecados que parecen tontos, pero que sumado es mucho? ¿Cuánto darías? ¿Entiendes mejor la parábola? Lo que el Señor quiere es tu libertad. Es recuperar esa obra de arte hermosa que Él ha hecho en ti. Por Él, no, por ti, para que seas feliz. Hijo, hija, déjate abrazar por el Señor, déjate cubrir por su sangre. Escucha que te dice: te amo. ¿Quién soy para ti, Señor? ¿Quién soy? Mi hijo amado. Has valido sangre, sangre de rey.
Y te doy un consejo: no hagas cuentas, no te conviene. No hagas cuentas, resultarás en bancarrota. No preguntes cuántas veces tienes que perdonar, porque es posible que tu deuda sea demasiado grande. No te conviene. El Señor quiere la libertad para ti y para los otros también. Misericordia recibí, misericordia quiero dar. Yo te bendigo, yo te bendigo. Vive, goza en este día y continuamos con ese proceso en el que el Señor nos suelta, nos libera y nos ve como sus bebés, como su criatura preciosa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y esperamos tu bendición que llega para toda la familia Osana. Amén, amén, gracias. No te olvides también ir trabajando, escribiendo, meditando, orando. Es importante para que abras el corazón al Señor y Él pueda hacer una obra maravillosa de sanidad en ti y en tu familia. La Madre María nos acompaña en este propósito. La familia Osana ora por ti. Oramos por ti, yo también. Te amamos, te amo en el amor del Señor. Abrazos en casa. Chao.